La Academia Culinaria Galáctica, un faro de excelencia culinaria en el universo. Se erigió como un testimonio de la mezcla artística de sabores y culturas de innumerables sistemas estelares. Fue aquí donde el famoso chef Zoraa del sistema Celis prosperó. Su reputación era incomparable. Sus creaciones deslumbraban no solo los ojos, sino también las papilas gustativas de cualquiera que tuviera la suerte de probarlas. El talento de Zorka residía en su capacidad de transformar ingredientes exóticos raros en obras maestras gastronómicas. Sin embargo, su arrogancia era tan vasta como la galaxia misma. A menudo desestimaba las tradiciones culinarias de otras especies y la comida humana en particular. Siempre había sido el objetivo de su lengua afilada. No es cocinar, declaraba agitando su mano de 6 dedos con desdén. Es supervivencia. Comen para vivir, no para experimentar. ¿Dónde está el arte? La imaginación. Su comida es tan insípida como el polvo de Marte. Su desdén era bien conocido en toda la academia y sus palabras. Hablando con tanta confianza, rara vez se enfrentaba a un desafío. Después de todo, ¿quién se atrevía a cuestionar al mejor chef de la galaxia? La competencia de comida universal era el punto culminante del calendario de la Academia Culinaria Galáctica. Chefs de todos los rincones del universo conocido se reunieron para mostrar sus talentos compitiendo por el codiciado título de Chef Supremo Universal. La competencia no se trataba solo de ganar, se trataba de demostrar el valor de la cultura de uno a través de la cocina. Para Zoraa, era otra oportunidad de reafirmar su superioridad en el otro lado de la academia. Naomi, una joven chef humana que representaba a la Tierra, se estaba preparando para la competencia con una determinación tranquila. Había crecido en un pequeño pueblo aprendiendo a cocinar de su abuela, quien le había enseñado que la comida era más que sustento. La comida lleva recuerdos. Naomi, su abuela, decía que es historia de amor y arte. En resumen, esas palabras se habían quedado con Naomi y la habían guiado a través de su viaje culinario. A diferencia de Zoraa, ella no tenía acceso a ingredientes raros o técnicas avanzadas. Lo que tenía era corazón. Un profundo respeto por la tradición y una extraña habilidad para convertir los ingredientes más simples en algo extraordinario. Naomi era muy consciente de la opinión de Zorka sobre la cocina humana. Había escuchado sus comentarios durante la competencia pasada y había leído sus entrevistas donde se burlaba de las tradiciones culinarias de la Tierra. Las había llamado primitivas. Sus palabras habían dolido, pero Naomi nunca había dejado que la disuadieran. Sin embargo, este año era diferente. Esta vez no solo competía por la Tierra. Estaba compitiendo para desafiar la arrogancia de Zorka. El gran salón de la academia era un hervidero de actividad cuando los chefs llegaron, cada uno con cajas de ingredientes, algunos brillantes, otros palpitando con energía. Zorka hizo una entrada dramática. Su séquito de asistentes lo seguía. Cada uno llevaba contenedores marcados con los nombres de planetas sobre los que la mayoría de los seres solo habían leído en libros de texto. La multitud se abrió cuando él pasó. Su presencia exigía atención cuando notó que Naomi estaba de pie en silencio con su modesta caja de ingredientes. Sonrió con sorna. El humano representante dijo lo suficientemente alto para que todos los que estaban cerca lo oyeran. Espero que no estés planeando envenenar a los jueces con tú o cómo lo llamas. Guiso. La risa se extendió por la multitud, y Naomi sintió que sus mejillas se sonrojaban, pero se mantuvo firme, no respondió sabiendo que su comida hablaría por sí sola. La competencia comenzó con una ceremonia de apertura, una exhibición deslumbrante de luz y sonido que celebraba la unidad de la galaxia a través de la comida. Cada chef recibió una estación equipada con la última tecnología, pero Naomi eligió confiar principalmente en sus herramientas de la Tierra: una cuchara de madera caliente, una olla de hierro fundido y un juego de cuchillos que habían pertenecido a su abuela. Cuando los chefs comenzaron sus preparativos, el salón se llenó con el sonido de sartenes chisporroteantes, el zumbido de sintetizadores moleculares y el estallido ocasional de luz de las técnicas de cocina basadas en plasma. Zorka no perdió tiempo en hacer alarde de sus habilidades. Creó un plato usando néctar de plasma, un ingrediente raro del sistema XYXY, y un proceso que involucraba manipular la estructura molecular del néctar. Estructura para crear un plato que brillaba como un holograma. La multitud se quedó sin aliento con asombro cuando lo presentó para una inspección inicial. Su confianza era palpable y miró a Naomi, que estaba cortando verduras en silencio con una mirada de condescendencia. Naomi, sin embargo, estaba concentrada. Estaba haciendo un estofado tradicional de la Tierra, un plato que su abuela había perfeccionado durante décadas.
Era simple grosero verduras, un caldo rico y una mezcla de hierbas y especias. Thorka parecía risiblemente poco impresionante, se inclinó hacia uno de sus asistentes y susurró ella. Está perdiendo su tiempo, ningún juez siquiera mirará eso. A medida que pasaban las horas el aroma del estofado de Naomi comenzó a llenar el salón. Era cálido, acogedor y reconfortante, atravesando los fuertes olores estériles de los platos más Nilfgaard. Los jueces y los espectadores comenzaron a darse cuenta. Su curiosidad alcanzó su punto máximo. Zorah captó un olor, arrugó la nariz. Huele básico, murmuró tú. Achun. Destello de duda cruzó su mente cuando llegó el momento de presentar sus platos. Zorko fue primero, como se esperaba. Susule deslumbró a los jueces, que se maravillaron con su brillantez visual y delicado sabor. Perfil se deleitó con sus elogios, confiado en su victoria. Cuando Naomi dio un paso adelante, llevando su olla de estofado, hubo murmullos en la multitud, algunos rieron, otros susurraron palabras de apoyo. Los jueces mantuvieron su profesionalismo, probaron el plato sin com. Sus expresiones eran ilegibles y Naomi regresó a su puesto con el corazón palpitando. Thorka sonrió, creyendo que la competencia ya estaba ganada, pero mientras los jueces conferían sus susurros cada vez más animados, se hizo claro que el estofado de Naomi había dejado una impresión. Thorka no lo sabía todavía, pero las primeras semillas de duda sobre su superioridad habían sido plantadas. El día de la competencia había terminado, pero la tensión persistía como un rompecabezas sin resolver. El gran salón, una vez vivo con él clamor de sartenes chisporroteantes y animados, las voces ahora permanecían inquietantemente silenciosas. Las sombras se extendían sobre los pisos pulidos mientras Naomi llevaba su olla de hierro fundido de regreso a sus modestas habitaciones dentro de las habitaciones de la academia. Todavía podía sentir el peso de las expresiones de los jueces. La cuidadosa neutralidad que habían mantenido mientras probaban su plato. No habían ofrecido elogios ni críticas, solo asentimientos educados mientras pasaban a la siguiente estación. Esto dejó a Naomi en un estado de incertidumbre inquieta. Mientras tanto, Zorah se había retirado a su lujosa suite en lo alto de los bulliciosos cuartos de los otros concursantes. Sus asistentes revoloteaban por todos lados, ordenando y preparándose para las actividades del día siguiente. El chef descansaba en una silla hecha de las escamas iridiscentes de una rara criatura acuática. Bebía una bebida que brillaba débilmente en la tenue luz. Sin embargo, sus pensamientos no estaban tan tranquilos como su postura sugería. Algo sobre el plato del humano lo molestaba. No era el aroma. Aunque tenía que admitir que era extrañamente agradable, era el sencillez. Lo había descartado de plano durante la competición, pero ahora solo en su dulce. Se encontró preguntándose por qué los jueces habían pasado tanto tiempo discutiéndolo. Para distraerse llamó a su asistente. Tráeme las notas del juez, ordenó, su tono agudo con impaciencia. El asistente, un ser tímido de la especie Catan, se escabulló y regresó minutos después. Con una tableta digital Zura escaneó las notas. Su expresión se endureció mientras leía las palabras sorprendentemente complejas. A pesar de su la simplicidad, evoca una fuerte resonancia emocional. Se requiere una mayor consideración. ¿Qué es esta tontería? Thorka murmuró para sí mismo. Resonancia emocional. Se burló. La comida era una ciencia, un arte, una expresión de precisión e innovación. No sentimentalismo, pero no podía quitarse la sensación de que había subestimado a su oponente en otra parte de la academia. Naomi estaba en su pequeña habitación, sentada en un escritorio estrecho abarrotado de recetas escritas a mano y una foto de su abuela. Miró la fotografía. La imagen trajo una sonrisa agridulce a su cara. Espero que lo hayan sentido gran, susurró. El estofado de su abuela era más que una receta, era una conexión con su pasado, un recordatorio del amor y la resiliencia que habían definido a su familia. Cuando era niña, Naomi había visto a su abuela poner su corazón en cada comida, convirtiendo incluso los ingredientes más humildes en algo mágico. Naomi había llevado esa lección con ella, y fue la razón por la que había elegido preparar el estofado para la competencia. Fue interrumpida por un golpe en la puerta. Era uno de los organizadores del evento, un extraterrestre alto con piel cristalina que refractaba la tenue luz del pasillo en un caleidoscopio de color. Chef Naomi, dijo la organizadora, su voz resonando suavemente, los jueces han solicitado una degustación privada de su plato mañana por la mañana. Por favor, traiga sus ingredientes y prepárese para recrearlo. El corazón de Naomi saltó un latido. Una degustación privada, repitió, su voz mezclada con incredulidad. Sí, el organizador confirmó, solo su plato ha sido seleccionado para esta revisión adicional. Esté listo al amanecer. Con eso el organizador se fue dejando. Naomi estaba parada en la puerta de su casa, agarrándose del borde del marco de la puerta para apoyarse.
No estaba segura de si sentirse honrada ou ansiosa. ¿Qué significaba esto? ¿Vieron potencial en su plato o estaban tratando de confirmar su mediocridad? Mientras Naomi se preparaba para el día siguiente, Zorka también estaba haciendo planes. No tenía intención de dejar que el humano ganara terreno en la competencia. La noción de que su estofado pudiera rivalizar con sus creaciones era una afrenta a su orgullo. Esa noche, instruyó a sus asistentes para que monitorearan los movimientos de Naomi y le informaran. No estaba por encima de usar todos los recursos a su disposición para asegurar su victoria. A la mañana siguiente, Naomi entró en la sala de degustación designada con sus ingredientes cuidadosamente ordenados en una canasta. El espacio era completamente diferente de la grandeza del salón de competencia. Era más pequeño, más íntimo, con solo una estación de cocina y una mesa donde los jueces se sentaban a esperar. Las expresiones de Naomi eran ilegibles cuando lo saludó cortésmente, comenzó su preparación, sus manos se movían con facilidad practicada, el proceso era calmante, casi meditativo, cortó las verduras en trozos precisos y uniformes, el sonido rítmico del cuchillo contra la tabla de cortar llenó el silencio cuando el guiso comenzó a hervir a fuego lento. Su aroma una vez más llenó el aire, rico e invitador. Uno de los jueces, un extraterrestre de aspecto severo, con escamas que brillaban en la luz, se inclinó ligeramente hacia adelante, sus fosas nasales se dilataron. Naomi fingió no darse cuenta. Concentrándose en cambio en ajustar el condimento cuando el guiso estuvo listo, lo sirvió con cuidado en tazones y se lo presentó a los jueces. Lo probaron en silencio, sus reacciones eran tan inescrutables como antes. El corazón de Naomi se aceleró mientras los observaba, buscando alguna pista de sus pensamientos. Un juez finalmente rompió el silencio. Chef Naomi, dijeron que su tono medía este plato. No se parece a nada que hayamos encontrado en la competencia, su simplicidad contradice una complejidad de sabor inesperada. El juez hizo una pausa como si estuviera buscando las palabras correctas, lleva una calidez que es difícil de cuantificar. Cuéntanos qué te inspiró a crear esto. Naomi dudó y luego sonrió suavemente. Es una receta familiar. Ella explicó que mi abuela me enseñó que la comida no se trata solo de alimentar el cuerpo, se trata de conectar con las personas, evocar recuerdos y compartir amor. Eso es lo que traté de capturar en este plato. Los jueces intercambiaron miradas, sus expresiones pensativas. Uno de ellos asintió sutilmente y Naomi sintió un destello de esperanza cuando salió de la habitación. No pudo evitar sentir que había causado una impresión, aunque aún quedaba por ver si sería suficiente para influir en el resultado de la competencia. Sin que Naomi lo supiera, Zora había estado observando desde una sala de observación oculta. Había visto las reacciones de los jueces al escuchar sus palabras por primera vez en su ilustre carrera. Sintió una punzada de duda, no solo en su capacidad para ganar, sino en su comprensión de lo que la comida realmente podía representar. Era un sentimiento. No pudo ignorarlo y lo dejó inquieto mientras se preparaba para la siguiente etapa de la competencia. La degustación privada del juez. Había cambiado la atmósfera de la competencia de maneras que Naomi no podía comprender por completo, aunque seguía insegura del resultado. Se comportó con tranquila determinación mientras se preparaba para el último día de presentaciones. Sin embargo, The Whispers in the Academy Halls contaba una historia diferente. Los competidores especulaban sobre su súbito ascenso a favor del juez. Algunos ofrecían admiración a regañadientes, mientras que otros descartaban su éxito como una casualidad. Zora en particular estaba más perturbado de lo que quería admitir. En las horas posteriores a la degustación, Zora había caminado a lo largo de su opulenta suite. Sus pensamientos eran una tormenta de frustración e incredulidad. No podía conciliar cómo algo tan primitivo como el guiso humano había cautivado a los jueces. La noción de resonancia emocional en la comida era algo que siempre había descartado como una tontería sentimental para él. La cocina se trataba de maestría, innovación y presentación, no calidez o nostalgia y sin embargo, la reacción del juez al plato de Naomi lo había inquietado de una manera que ningún rival había tenido jamás, roía su orgullo y amenazaba los cimientos de su brillantez segura de sí misma. Decidido a demostrar su superioridad, Zorka comenzó a planificar su presentación final con renovado fervor. Crearía algo tan extraordinario, tan incomparable, que ningún plato podría competir con él. Sus asistentes trabajaron incansablemente para conseguir ingredientes raros de la bóveda de la academia, hongos cristalinos de las lunas de hielo de Celora, algas bioluminiscentes cosechadas de las profundidades de los océanos de Nort y el codiciado néctar de plasma que se había convertido en su elemento característico.
Cada detalle estaba meticulosamente planeado, desde la descomposición molecular de los ingredientes hasta las proyecciones holográficas que acompañarían el emplatado. Mientras tanto, Naomi preparaba en la soledad de su modesto aposento. Sabía que no podía competir con los recursos o la destreza tecnológica de Zorka, así que se centró en lo que mejor hacía: crear un plato que contara una historia para en su presentación final, decidió. Hacer una variación del guiso de su abuela, incorporando técnicas que había aprendido durante años de entrenamiento. Quería mostrarles a los jueces que la simplicidad y la innovación podían coexistir. Que incluso los ingredientes más humildes podían elevarse cuando se los trataba con cuidado. La mañana de las presentaciones finales amaneció con una tensión palpable en el aire. El gran salón de la academia se había transformado en un escenario apropiado para la realeza intergaláctica. Filas de espectadores llenaron la arena. Sus rostros se iluminaron con anticipación. Los jueces sentados en una mesa elevada inspeccionaron la escena con una mezcla de curiosidad y seriedad. Zorá llegó de manera dramática. Su séquito llevaba bandejas de ingredientes relucientes que Drew jadea de la audiencia. Naomi la siguió en silencio. Pequeña caja de vegetales cultivados en la tierra. Un marcado contraste con el espectáculo de su rival. El orden de las presentaciones fue. El resultado se determinó mediante un sorteo aleatorio y Zoro fue elegido para empezar. La multitud estalló en aplausos cuando dio un paso adelante exudando confianza. Su plato fue revelado con un destello teatral. Un orbe levitante de néctar de plasma, encerrado en una cáscara translúcida de hongos cristalizados, rodeado por un halo de niebla bioluminiscente. Los jueces observaron atentamente cómo Zorá describía el intrincado proceso de su creación. Su voz era suave y autoritaria. Cuando los jueces probaron el plato, sus expresiones transmitieron su aprecio por su brillantez técnica. Murmuraron entre ellos asintiendo con la cabeza ante la explicación detallada de Zorá sobre las interacciones moleculares que produjeron su textura y sabor únicos. La audiencia estalló en aplausos cuando Zorá inclinó su sonrisa triunfante cuando regresó a su asiento. Echó una mirada a Naomi. Su confianza se renovó. No había forma de que su plato rústico pudiera compararse. Entonces fue el turno de Naomi. El salón se calmó cuando dio un paso adelante llevando su olla con manos firmes. Lo colocó sobre la mesa y comenzó a hablar con voz tranquila pero llena de convicción. Este plato, dijo, es un homenaje a mi familia, a las tradiciones que me formaron y a la idea de que la comida no es solo sustento sino una forma de conectarse con los demás. Explicó cómo había combinado las técnicas de su abuela con métodos culinarios modernos creando un plato que era a la vez familiar y conocido mientras Naomi servía el guiso. En tazones el aroma flotaba en el aire provocando murmullos de los espectadores. Los jueces se inclinaron ligeramente hacia adelante, su curiosidad era evidente. Cuando probaron el plato un profundo silencio cayó sobre él. Salón. La audiencia observó con anticipación mientras los jueces intercambiaban miradas, sus expresiones ilegibles. Uno de ellos, el extraterrestre de aspecto severo con escamas brillantes, cerró los ojos como si saboreara el recuerdo de algo olvidado hace mucho tiempo. Después de lo que pareció una eternidad, el juez principal habló. Chef Naomi, dijeron, su voz mesurada pero teñida de emoción, su plato es notable, trasciende los límites de técnica y arte, recordándonos por qué comemos en primer lugar: para sentir, para conectar, para recordar. La palabra envió una onda a través de la sala, el peso de su significado asentándose sobre la audiencia. La sonrisa de Zorka vaciló. Él esperaba que los jueces desestimaran el plato de Naomi como simplista, pero aquí estaban elogiándolo con una profundidad de emoción que nunca los había visto mostrar. Apretó los puños, luchando por reprimir el aguijón de envidia que ardía en su pecho. La decisión final fue anunciada con pompa ceremonial. El juez principal se levantó para declarar al ganador del Chef Supremo Universal de este año. Anunciaron que era la Chef Naomi de la Tierra. La sala estalló en aplausos y Naomi se quedó de pie con incredulidad atónita mientras se daba cuenta de que lo había logrado. Ella había mostrado a la galaxia lo que la cocina humana podía representar. Mientras Zorka observaba a Naomi aceptar el trofeo, sintió una punzada de humildad desconocida. Por primera vez cuestionó su comprensión de lo que significaba ser un chef. Tal vez había más en la cocina que innovación y espectáculo. Tal vez pensó que era hora de aprender, pero por ahora solo podía observar cómo Naomi se convertía en el centro de atención. Su victoria era un testimonio del poder, el poder de la simplicidad. La tradición y los aplausos de la multitud reverberaron en el gran salón. Una ola de euforia que Naomi apenas podía procesar. El anuncio de su victoria se sintió surrealista. Las palabras todavía
Resonaban en su mente mientras estaba de pie en el escenario, sosteniendo el reluciente trofeo de Chef Supremo Universal. Era más liviano de lo que había imaginado, pero el peso de su significado la presionó con fuerza por un momento. Apenas podía ver a la multitud. A través de las brillantes luces del escenario y el movimiento que brotaba de sus ojos en algún lugar del mar de rostros. Pensó en su abuela, la mujer que le había enseñado que la comida era más que alimento, era una forma de compartir amor, historia e identidad. Cuando los aplausos finalmente comenzaron a disminuir, Naomi fue escoltada detrás del escenario por uno de los organizadores del evento, un extraterrestre de piel cristalina que la felicitó. Ella, con una calidez que cortó la tensión persistente de la competencia, podía escuchar los sonidos apagados de la multitud dispersando el murmullo de la conversación y el arrastrar de pies, pero su enfoque estaba en otra parte. El peso de lo que había logrado comenzó a asentarse en su pecho no como orgullo sino como una profunda y humilde gratitud. Mientras tanto, Zorka permaneció sentado en su mesa en el salón ahora en penumbra, mirando el lugar donde Naomi había estado de pie momentos antes de él. Extravagante chef, cuya confianza siempre había bordeado la arrogancia, se encontró lidiando con emociones desconocidas. El dolor de perder no era nuevo. Zorka había enfrentado derrotas al principio de su carrera antes de ascender a la prominencia, pero esta derrota se sentía diferente. No era solo que había sido superado por un humano, una especie a la que había menospreciado abiertamente, era la forma en que el plato de Naomi había resonado con los jueces, despertando algo dentro de ellos que sus obras maestras culinarias nunca habían logrado. Apretó los puños y clavó las uñas afiladas en las palmas de las manos, mientras el eco de los elogios del juez se reproducía en su mente. Sentir, conectar, recordar. Fue una lección que Zorá nunca había considerado en su búsqueda de la perfección. Entre bastidores, Naomi se encontró en un pequeño salón reservado para los competidores. La habitación estaba amueblada de forma sencilla, con unas cuantas sillas y una mesa llena de refrescos. Se sentó. El trofeo que descansaba a su lado y exhaló profundamente. La adrenalina del momento comenzó a desvanecerse, reemplazada por una reflexión tranquila. Sus pensamientos se desviaron hacia el viaje que la había traído aquí desde la cocina de su abuela, donde había aprendido a cortar verduras, hasta la academia donde la habían subestimado a cada paso. Se dio cuenta de que esta victoria no era solo suya, sino un testimonio de los valores que su abuela le había inculcado, la humildad, la perseverancia y la creencia de que incluso las cosas más simples podían tener un significado profundo. Un suave golpe en la puerta sacó a Naomi de sus pensamientos. Se giró para ver. Zorá de pie en la puerta, su imponente figura enmarcada por la luz del pasillo por un momento. Ninguno habló, el silencio entre ellos era pesado, cargado con la tensión tácita de competidores que habían luchado en extremos opuestos de una división cultural. El primer instinto de Naomi fue prepararse para un comentario cortante, pero la expresión de Zorka no era de desdén, era algo más, algo que no había visto en él antes. ¿Puedo entrar? La voz de Zorka. Era más tranquila de lo que esperaba, carente de la arrogancia habitual que había coloreado sus palabras durante toda la competencia. Naomi asintió haciendo un gesto hacia la silla frente a la de ella. Zorka entró en la habitación y se sentó. Sus movimientos deliberados y atípicamente moderados, no miró el trofeo, sino que fijó su mirada en Naomi estudiándola. Con una intensidad que la hizo sentir incómoda. Supongo que las felicitaciones están en orden, comenzó su tono medido pero sincero. Has logrado algo notable hoy. Gracias, Naomi respondió. Con cautela, no estaba segura de hacia dónde se dirigía esta conversación, pero no había hostilidad en la actitud de Zorka, solo una extraña curiosidad casi renuente. Zorka se reclinó en su silla, cruzando los brazos sobre su pecho. He pasado toda mi carrera perfeccionando técnicas, obteniendo los ingredientes más raros y ampliando los límites de lo que la cocina puede ser, y sin embargo, hoy me recordaste algo que había olvidado, o tal vez algo que nunca entendí realmente. Naomi inclinó la cabeza, su curiosidad se disparó. A pesar de sí misma, ¿y de qué es eso de que la comida no se trata solo de innovación o presentación?, admitió Zorka, su voz cargada de reflexión. Se trata de conexión, sobre evocar algo más profundo que la admiración, algo que llega al alma. Hizo una pausa como si las palabras le fueran extrañas, su peso desconocido. Siempre he menospreciado la simplicidad equiparándola con la mediocridad. Pero tu plato era simple, sí, pero también profundo. Me hizo darme cuenta de cuánto he estado extrañando. Naomi lo miró fijamente, su cansancio inicial suavizándose en empatía. Ella podía ver la vulnerabilidad en su expresión, las grietas en la armadura de su arrogancia. Por primera vez, Zorka no parecía un gigante culinario intocable, parecía humano, o tan cercano a un humano como un extraterrestre. Con 6 dedos y piel iridiscente podría cocinar. Es personal, dijo Naomi después de un momento, su voz suave. Se trata de
Compartir una parte de ti mismo con los demás, creo que es por eso que resonó con los jueces, no solo probaron los ingredientes, sintieron la historia detrás de ellos. Zorka asintió lentamente, su mirada cayó al suelo. Siempre he estado tan concentrado en impresionar a los demás que olvidé preguntarme por qué cocino en primer lugar. Me has dado mucho en qué pensar, Naomi. La conversación se prolongó entre ellos. No hablada, pero entendida, Zorka se levantó de su silla, su habitual presencia dominante se suavizó con una nueva humildad. No espero que alguna vez estemos de acuerdo en todo, dijo una leve sonrisa tirando de las comisuras de su boca, pero respeto lo que has logrado y estaré observando para ver ¿qué haces a continuación? Cuando Zorka salió de la habitación, Naomi sintió una mezcla de alivio y respeto. No esperaba ganarle a su rival más feroz, pero su intercambio la dejó con una sensación de cierre. Por todos sus defectos, Zorka había mostrado una voluntad de aprender y eso fue una victoria en sí misma. El resto de la noche pasó en un torbellino de celebraciones y felicitaciones, pero los pensamientos de Naomi seguían volviendo a su conversación con Zoraa. Se dio cuenta de que su victoria no se trataba solo de demostrarse a sí misma o su cocina, se trataba de recordarles a los demás y a ella misma que la comida tenía el poder de cerrar incluso las brechas más amplias para unir a las personas de maneras que trascendían las palabras. Y mientras estaba de pie bajo las estrellas, esa noche sosteniendo el trofeo cerca de su corazón, supo que esto era solo el comienzo de su vida. La celebración de la victoria de Naomi continuó hasta altas horas de la noche, pero para ella la realidad de lo que había sucedido todavía se sentía distante. Se quedó al margen de las festividades, observando a sus compañeros competidores, jueces y espectadores, mezclarse en conversaciones animadas. El trofeo que había ganado ahora estaba tranquilo en una mesa a su lado. Su superficie pulida reflejaba las luces brillantes del gran salón a pesar de las felicitaciones y los vítores que la seguían a cada paso. Naomi sintió una calma extraña. Había demostrado no solo su valía a la galaxia, sino a sí misma, y la sensación de validación era más profunda que cualquier aclamación pública. Cuando la multitud comenzó a disminuir, Naomi se alejó del salón principal en busca de soledad. Se encontró vagando por los jardines de la academia, una extensión extensa llena de plantas de innumerables planetas. Flores bioluminiscentes brillaban débilmente en la luz tenue. Su suave zumbido creaba un telón de fondo relajante para sus pensamientos. Caminó lentamente, sus pasos crujían suavemente contra los caminos de grava. Este lugar se sentía a mundos de distancia de la intensa competencia que la había consumido sus días, un santuario tranquilo donde finalmente pudo respirar. Sus pensamientos se dirigieron a su abuela una vez más. Casi podía escuchar la voz de la mujer mayor llena de calidez y sabiduría, recordándole que los platos más simples a menudo tenían más significado. Naomi sonrió para sí misma, sintiendo una punzada de nostalgia. Si solo su abuela pudiera verla ahora, se preguntaba si este momento la haría sentir orgullosa, si la mujer que la había inspirado tan profundamente hubiera entendido cuánto de su presencia estaba incrustada en el viaje de Naomi. Se detuvo junto a un pequeño estanque. Su superficie reflejaba la tenue luz de las estrellas distantes. Arrodillándose junto a él, pasó los dedos sobre el agua, mirando las ondas que se extendían hacia afuera. El caballero se sintió vivo, con posibilidades. Sin embargo, había una parte de Naomi que todavía luchaba por comprender lo que esta victoria significaba para su futuro. Durante tanto tiempo había sido la desvalida, la competidora ignorada. Ahora era la chef universal suprema. El peso del título era inmenso y no pudo evitar preguntarse qué vendría después. Detrás de ella, el sonido de pasos que se acercaban rompió su ensoñación. Se giró para ver a uno de los jueces, un extraterrestre alto y elegante, con piel que brillaba como plata líquida, de pie a unos pasos de distancia. El juez inclinó la cabeza en señal de saludo, su expresión amable pero enigmática. Jeff. Naomi, dijeron su voz suave y melódica. Perdona la intrusión, pero me sentí obligada a hablar contigo. Naomi se levantó y se frotó las manos contra su delantal. Por supuesto, respondió, su tono educado pero curioso. El juez se acercó, su mirada pensativa. Tu plato de hoy fue extraordinario. Comenzaron no por su complejidad o la rareza de sus ingredientes, sino por la historia que contaba. Me recordó algo que había olvidado, un recuerdo de mi propia infancia, de estar sentado alrededor de un fuego con mi familia, compartiendo una comida. Era un recuerdo que pensé había perdido, enterrado bajo años de deber y ambición, pero tu guiso lo trajo de vuelta. Naomi parpadeó, sorprendida por la vulnerabilidad en las palabras del juez. Eso significa mucho para mí, dijo suavemente. Siempre he creído que la comida debería ser más que solo sustento, debería conectarnos con nuestro pasado, entre nosotros. El juez asintió. Sus ojos plateados reflejaban la luz de las estrellas. Has logrado algo raro, Sif.
Naomi, nos has recordado lo que a menudo olvidamos en nuestra búsqueda de la perfección. Que las cosas más simples pueden tener el mayor peso. Espero que lleves esta lección contigo a medida que avanzas. Naomi sintió un calor en el pecho, una sensación de afirmación que iba más allá del trofeo o el título. Gracias, dijo. Sinceramente, haré todo lo posible para honrar eso. El juez asintió por última vez antes de darse la vuelta para irse. Su elegante figura desapareció en las sombras del jardín. Naomi se quedó allí un rato más. Las palabras del juez resonaron en su mente. Se dio cuenta de que esta era la verdadera recompensa de su victoria, no el reconocimiento ni los elogios, sino el conocimiento de que su cocina había tocado algo profundo dentro de los demás. Era una validación de todo lo que su abuela le había enseñado. Una confirmación de que estaba en el camino correcto cuando la primera luz del amanecer comenzó a aparecer sobre el jardín. Horizonte. Naomi regresó a la academia. Los pasillos estaban tranquilos, ahora los ecos de la celebración se desvanecieron en la memoria. Pasó por la sala donde se había llevado a cabo la competencia y se detuvo para mirar dentro. El espacio que alguna vez estuvo lleno de actividad estaba vacío, las estaciones estaban limpias y ordenadas como si la intensidad de los días pasados nunca hubiera sucedido. Sonrió para sí misma, un reconocimiento silencioso del viaje que había emprendido en los días que siguieron. La victoria de Naomi se convirtió en la comidilla de la academia y más allá. Las noticias de su viento se extendieron por toda la galaxia y provocaron conversaciones sobre el valor de la simplicidad y la tradición en las artes culinarias. Los chefs de mundos distantes se acercaron a ella buscando aprender de sus métodos y perspectiva por primera vez en su vida. Naomi se encontró en el centro de atención, una posición que se sentía a la vez estimulante y abrumadora. En Yi-Zora también había pasado por una transformación, aunque la pérdida había sido un golpe para su ego, también había provocado un periodo de reflexión. Comenzó a experimentar con platos más simples, explorando la resonancia emocional que la cocina de Naomi le había revelado. Fue un proceso humilde que lo obligó a enfrentar sus propios prejuicios y reevaluar su enfoque de su oficio. Aunque siguió siendo un chef formidable, su trabajo comenzó a adquirir una nueva profundidad, un sentido de sinceridad que había estado ausente. Antes de que Naomi y Zorka se cruzaran varias veces en los meses que siguieron a sus interacciones marcadas por un respeto renovado, si bien sus filosofías seguían siendo distintas, había un entendimiento tácito entre ellos, un reconocimiento de que ambos habían crecido a partir de su experiencia compartida. Naomi a menudo se preguntaba si su rivalidad tendría la misma intensidad en futuras competencias, pero por ahora estaba contenta de concentrarse en su propio viaje de regreso a la Tierra. Naomi regresó a la cocina de su abuela, el lugar donde todo había comenzado. Colocó al chef supremo universal trofeo sobre la mesada de madera desgastada. Su superficie brillante contrastaba marcadamente con el entorno rústico. Sentada a la mesa, sacó su libro de recetas. Sus páginas estaban llenas de notas escritas a mano y recuerdos. Comenzó a escribir con su pluma, moviéndose sobre el papel con un propósito. Este era su siguiente paso: compartir su historia, sus recetas y su filosofía con otros. Mientras escribía, el aroma de un guiso hirviendo llenaba el aire, cálido y acogedor. Era un olor que llevaba consigo la esencia de todo lo que había aprendido, no solo sobre cocina, sino sobre la vida. Y cuando el sol se puso sobre la pequeña cocina, Naomi supo que su viaje estaba lejos de terminar, solo estaba comenzando.